Pues si os parece, vamos a ir empezando. Y nada, vuelvo a agradeceros el estar aquí un jueves más para el nuevo evento de catalizadores. Y nada, para los que seáis nuevos, pongo un poquito de contexto. Yo soy Paula, formo parte del equipo de Open Value Foundation en la parte de investigación. Y para que conozcáis un poquito dónde trabajamos y qué es lo que hacemos, tratamos de mejorar la vida de las personas más vulnerables y lo hacemos a través de un modelo híbrido entre la filantropía tradicional y la inversión de impacto. Y además de esto, queremos abrir las mentes a nuevas formas de abordar la pobreza y en este sentido tratamos de impulsar a todo aquel que, como nosotros, quiera hacer del mundo un lugar mejor. Y aquí, en esta parte, es cuando entra nuestra alianza con Acumen. Es una organización internacional sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos que busca transformar el mundo de la filantropía invirtiendo en empresas que mejoran la vida de los más vulnerables e impulsando un liderazgo diferente. Y juntos, Open Value y Acumen, hemos traído por primera vez a España el programa del Acumen Fellows Program. Es un programa de formación que busca impulsar a personas que están ejecutando iniciativas innovadoras y de alto impacto para sus regiones. Este programa empezó hace unos meses, a principios de este año, y contamos con 24 participantes y unos cuantos que están aquí. Y hoy contamos con dos de ellos, dos candidatos a Fellows, que nos van a hablar sobre los retos y las oportunidades que nos ofrecen el entorno rural. Como os decía, vamos a contar con dos de ellos. El primero, José Alfredo Martín, que es uno de los fundadores de Apadrina un Olivo. Ahora os dejaré el enlace para que podáis echarle un vistazo a su página. Y es un proyecto que busca generar economías rurales sostenibles en pueblos en vías de desaparición, poniendo en valor sus recursos endógenos abandonados. Y para ello vincula a la sociedad y a las empresas a través de experiencias y productos agroalimentarios. Y por otro lado tenemos a Juan Barbet, que Juan es un emprendedor social convencido del poder del autoconocimiento y de la empatía como motores de cambio, y su sueño es vivir en una sociedad más equilibrada donde lo urbano y lo rural puedan aprender mutuamente en armonía. Y tras 7 años financiando y asesorando empresas sociales en más de 20 países, ha vuelto a su Bilbao querido y natal con la ilusión de lanzar Rural, que también os dejo luego el enlace, una organización que permite a teletrabajadores para probar la sencillez de la vida del pueblo. Y nada, aquí tenemos a nuestros dos protagonistas y antes de darles y pasarles la palabra, vamos a lanzaros una pequeña encuesta, ¿vale? Por mi parte no hay mucho más que añadir, aparte de que esperamos que disfrutéis de este evento y dar paso a nuestros protagonistas de hoy. Y nada, vamos a dar paso a la encuesta. A ver si podemos ver los resultados de la encuesta. Ahí está. Vale, no, tenemos un 58%, un 33% importante en Internet. Y en la segunda gana bastante por 67%, siguiendo los valores de las células. Y bueno, la primera parece que no compráis el tema de la superfood rural, ¿no? Genial. Oye, pues José, si quieres darle con a la división. Sí, vamos a separaros en grupos para que discutáis estas dos cuestiones. ¿Qué necesitáis para sustituir la ciudad por el pueblo? Y qué cosas harías en el pueblo que ahora mismo se te dificultan en la ciudad. Y a la vuelta, pues 3 o 4 grupos pues tendrán que compartir a qué conclusiones han llegado. Bueno, pues como antes se había comentado, pues vamos a dar portavoz a alguien representante de cada grupo para que nos haga un breve resumen de esas dos preguntas que hemos lanzado. Portavoces, este es vuestro momento. Venga, me arranco. Vale, pues nada. Tú. Sí, vale. Bueno, me han dado aquí la palabra de portavoz porque yo me voy probablemente a un pueblo mañana, básicamente, con lo cual, bueno, pues me arranco, ¿no? Yo creo que en nuestro grupo tenemos claro que las bondades, ¿no?, de hacer ese cambio pues son la naturaleza, ¿no?, la libertad, otro tipo de vidas que tristemente en la ciudad es más complicado,
Pero bueno, lo que nos hemos focalizado más es en más la parte quizá que perderíamos o que nos daría más miedo, ¿no? Más que perder, pues bueno, no, nos daría más miedo. A mí me da miedo, lógicamente, con este nuevo cambio, pero bueno, que sería pues probablemente la pérdida de algunos servicios, ¿no? A nivel de educación, de pues, infraestructuras, sanidad. Decíamos que eso, que hoy la vida online, ¿no? Internet, pues ayuda muchísimo a mejorar esas brechas, pero no aporta todo, ¿no? Y bueno, pues ahí seguramente es lo que más, siempre lo que más, bueno, pues las pérdidas más importantes al final, ¿no? De servicios importantes. Y bueno, yo en mi caso, ¿no? que voy a hacer un poco ese cambio, pues decía que quizá tampoco hay que visualizar solamente la vida en el pueblo, pues como con la que quizá tenemos, ¿no? De los pueblos de nuestros padres, ese pueblo pues al final que conocemos de muchos de nosotros pues porque vamos de fin de semana o hemos ido en nuestra infancia de fin de semana, que bueno, que sí que nos hemos encontrado que a veces pues es un poco cerrado a las personas de fuera. Bueno, pues yo por lo menos intento pensar en una nueva realidad, ¿no? de concepto de pueblo que quizá no es esa necesariamente, sino a lo mejor pues el poder dejar la ciudad, irte a una zona quizá más alejada de la ciudad, pero que también a lo mejor puedas combinar con poder acceder a la ciudad de vez en cuando. O sea, que no lo veo como o vivo en la ciudad o vivo en un pueblo como a lo mejor vivían anteriormente nuestros padres, sino un punto a lo mejor un poco medio. Pero bueno, veremos con qué nos encontramos. Yo creo que también es un poco lo que hay que hacer es innovar seguramente y pensar en cómo querríamos vivir y seguramente definir un nuevo concepto y no simplemente decir o lo de ahora o lo de antes, ¿no? Pero bueno, esto es más opinión mía o bueno, es lo que intentaremos construir. Qué buenas conclusiones habéis llegado en ese grupo, Arantxa. La verdad que estaría bien que te ficháramos para la parte de lo rural porque has llegado a conclusiones que yo creo que es por donde debemos o por donde el sector está intentando tirar. Ha dicho cosas súper interesantes como la naturaleza, que yo creo que es algo que todo el mundo valora y que es quizá el contrapunto con la ciudad. Has hablado de esta parte de pérdida de servicios, sobre todo referente a educación, a sanidad, que ahí ahora indagaremos un poquito más, pero ya empiezan a aparecer alternativas también muy relacionadas con Internet. Y sobre todo lo que más me ha gustado de lo que habéis podido comentar está en esa parte de cómo el pueblo tiene que cambiar, el cómo se concibe. En esto lo vamos a hablar mucho porque para Juan y para mí es un poco cómo se le puede dar continuidad al pueblo, al futuro, y que no es una cuestión de ser de pueblo o ser de ciudad, sino ver todos esos nexos que actualmente están fallando para que pueblo y ciudad sean uno. No sé si Juan tiene algo más que comentar. No, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, equipo de Arantxa. No sé si algún otro grupo puede compartir cosas que no hayan comentado el anterior. Yo os puedo comentar en nuestro grupo, hemos hablado, bueno, de hecho, algunos vivimos en pueblo, yo mismo vivo en un pueblo, ¿eh? Y tengo que deciros que también una compañera mía trabaja desde una masía en el Maestrazgo. No os tengo que decir lo que supone eso en el confinamiento, porque decía, yo no estoy confinada, yo prácticamente hago la misma vida, ¿vale? Pero es muy importante el tema de infraestructuras, pero yo creo que también hay un entorno cultural también interesante. Es decir, raíces, la ciudad a veces es más fría, la ciudad también nos hace ser más independientes. En el pueblo hay una sensación también de pertenecer a algo y tener unas ciertas raíces. Incluso de estar más cerca de cosas que a veces decimos pero no las tocas. En nuestro grupo hemos comentado, yo comentaba uno de los hobbies que tengo, mi hobby, es cultivar un pequeño, digamos, campo de naranjos y hacer mi propio aceite, ¿vale? No os digo al precio que me sale, pero vamos, es que lo disfruto, no os lo podéis ni imaginar, ¿vale? Eso, digamos, en una ciudad, yo cuando lo comento a compañeros, hasta incluso a nivel internacional, pues no lo sé, es decir, eso seguramente lo tenían los romanos cuando se jubilaban y tenían su hacienda, ¿no? Dices, pero eso es un pequeño placer y yo salgo por la tarde de paseo a dar una vuelta y veo los olivos cómo van creciendo. Yo creo que ese entorno de estar arraigado a la naturaleza es mucho más. Sí que es cierto que es necesario tener servicios, tener telecomunicaciones, es muy importante, no podríamos hacer esto si no tuviéramos telecomunicaciones. Después, yo la suerte tengo metro, digamos, o un tren de cercanías que llevo a una ciudad cercana.
Eso lo hace más fácil. Seguramente pueblos del interior lo tienen más difícil, ¿no? Pero sobre todo, digamos, ese entorno también humano de compartir y cultural también de raíces. Yo creo que es importante. ¿Cómo se llama tu pueblo, José Luis? Bueno, el pueblo se llama Liria y estoy entre Liria y Benaguacil, digamos, a las afueras. Y está a 25 kilómetros de Valencia. Y la verdad es que es un pueblo agrícola, es decir, aquí lo que hay es agricultura. Y yo salgo por detrás de casa y lo que tengo aquí son campos de cebollas, digamos, o naranjos. Y el campo de olivos, digamos, que cuido. Y bueno, José Luis, yo creo que esos olivos que nunca se abandonen, ¿eh? Sí que los hay cuidando. Y los naranjos igual. Hay que cuidar todo lo que en el pasado nuestros antepasados nos dejaron como legado. Creo que tenemos la responsabilidad de darles continuidad. Una cosa que me gusta mucho que has dicho es lo de las raíces. Y es que muchas veces en la ciudad, con mucha gente que hablo, no conoce quién es su vecino o quién vive encima o a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y ese concepto de comunidad, de quién es tu vecino, con quién compartes muro, en las ciudades muchas veces se pierde y yo creo que es una también de las magias del pueblo, para bien y para mal, porque al final eso también en los pueblos genera muchos cotilleos y tal, pero luego hay una humanidad que en la ciudad completamente desaparece en muchos casos y que en los pueblos para mí es una de las potencialidades que tienen, esa humanidad y esa comunidad. José, un comentario, una cosa, para que veas cómo cambian los tiempos. Hace unos años, hace del orden de unos 15 años, a mí se me ocurrió comprar un bosque en un pueblo cercano de aquí. El pueblo se llama Casinos. No te digo, vamos, el cachondeo con mis amigos. ¿Y tú para qué quieres un bosque? Si además está abierto y ahí está para que cualquiera pueda ir. Y yo, bueno, al principio no me atrevía a decirlo, pero después ya lo fui diciendo, que era para compensar emisiones. Como tenía que viajar necesariamente por mi trabajo y ese bosque iba a desaparecer, de hecho, habían hecho una ampliación de la carretera y una autovía, y digo, es que quiero que se quede como está. A mí me recuerda a mi infancia y ahí habían plantas aromáticas, había de todo, ¿vale? Hasta hay jabalíes. Pero fíjate, ese hecho que entonces aquello era como un loco y que no se comprendía, yo creo que ahora cada vez más eso es importante. Y yo creo que el sentirse, yo para mí es muy importante el decir, es que tengo un bosque que cuido, y bueno, lo cuido, la verdad es que lo dejo salvaje, pero por lo menos lo tengo ahí que evito que se destruya, que ya es, ¿vale? Si todos hiciéramos un trocito así, bueno, la verdad como inversión, hay amigos míos que me han dicho, la peor inversión que has hecho, la verdad que sí, porque no he sacado, pero yo es que no veía el terreno, yo veía los árboles que había. Por eso os digo que ese es el entorno, ahora eso se ve más cercano. Yo creo que esta pandemia también nos va a hacer acercarnos mucho, mucho a esa naturaleza, digamos que es parte de nuestra vida. Qué buen punto. Y muy buen punto ese de qué retorno, ¿no? Quizás puede ser un buen momento en nuestra historia para redefinir qué es éxito, qué retorno, qué otras variables, ¿no? tiene que ser interesante o necesitamos para meter en la ecuación. Muchas gracias, José Luis. Gracias, José Luis. ¿Alguien más anima? ¿Algún grupo más? Y seguimos ya con lo que sería la píldora. Yo la verdad es que suscribir. Al final se ha hablado prácticamente de lo que ya han comentado José Luis y Arantxa. Entonces, conectividad, ¿no? Las grandes palabras, un poco conectividad, eso, telecomunicaciones, infraestructuras, dotaciones, ¿no? A priori, que es lo que pides, y también una comunidad abierta y con un espíritu de integración, ¿no? Y esa es otra de las problemáticas que a lo mejor, bueno, tanto tú como tú, José Alfredo y Juan, esa parte transicional, ¿no? Porque cómo impacta también ese cambio hacia lo rural, ¿no? De ese éxodo urbano hacia lo rural, también habrá que ver cómo impacta en comunidades pequeñas, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en las cosas que harías, pues eso, conectar con la naturaleza, con esa comunidad que a priori es receptiva y que busca ese contacto más cercano, calidad de vida, bajar el ritmo, ¿no? y disfrutar un poco más del día a día que parece que la ciudad no nos lo permite tanto. Si me permites una cosita, porque añadiendo con lo que decía José Luis, sí, para apuntar, tradición. Me quedo también con tradición, es decir, en la ciudad
es muy difícil garantizar que las tradiciones se sigan perpetuando y que sigan existiendo. En cambio, los pueblos son tradición, las fiestas, el santo, la tradición que haya, o las tradiciones que haya, se van perpetuando en el pueblo. En la ciudad, al final, pues por el movimiento de gente de entradas, salidas, se va perdiendo un poco la esencia y en el pueblo es donde se conserva. Total, total. Hay un punto que no ha salido, que es la vivienda, que por ejemplo nosotros en Oliete, pues es un punto vital, porque claro, los pueblos, muchos de ellos pues han sufrido un descenso de población brutal, esto hace que haya mucha vivienda abandonada y que a priori sea fácil tener acceso a una casa, pero las condiciones en las que está esa casa muy posiblemente no sean las idóneas para que se meta a vivir una familia con 4 hijos, bueno, o cualquiera, ¿no? Y la vivienda es uno de esos grandes puntos donde hace falta rejuvenecer toda la vivienda que hay abandonada en los pueblos, y lo que hay no siempre sirve, ¿no? Y eso es un punto que para nosotros es realmente un hándicap a la hora de traer familias a vivir al pueblo, el poderles ofrecer una vivienda de calidad. La verdad que han salido los topics que teníamos un poco pensados, y esto me gusta porque fijaros una cosa, lo que acabamos de hacer aquí en este Zoom es, en resumen, todos los temas que han salido, lo que se ha hecho en una zona súper remota, que son las Highlands, un sitio remoto, un sitio que a priori incluso condiciones climáticas mucho más adversas que cualquier país de la cuenca mediterránea, cualquier país incluso de Europa, y cómo, quiero decir, hemos llegado a un punto casi donde el retorno es muy complejo en España, pero es que las medidas que hay que aplicar o las cosas que hay que potenciar, tampoco hace falta ir muy lejos para empezar a implementarlas y empezar a obtener cambios en lo que es el ecosistema rural que tenemos actualmente. Queríamos compartiros pues lo que es actualmente el caso por excelencia en repoblación, que es en las Highlands, en la parte de Escocia, como os digo, un sitio remoto, un sitio donde el clima no acompaña, un sitio que es adverso, y cómo han conseguido, con un proyecto muy a largo plazo, revertir la situación de despoblación. Es más, están ahora mismo que han conseguido tener más habitantes que cuando empezaron, o sea, han conseguido literalmente repoblar. ¿Y os preguntáis dónde están las claves de eso? Pues mirad, la primera clave de todo esto está en despolitizar las áreas rurales. Nosotros actualmente en las áreas rurales tenemos agencias de desarrollo local, que son las que asignan los fondos europeos. ¿Qué pasa? Que pues un pueblo o un proyecto tiene que presentar a esta agencia un proyecto para financiar o para subvencionar, pero luego hay por detrás un tribunal que decide qué proyectos se cogen o qué proyectos no se cogen, que ese tribunal sí que estaría politizado. Ya no hay tantos técnicos a la hora de elegir, sino que ya hay políticos, ¿no? Y es ahí donde se empieza a quebrar todo un poco, porque de repente ves que los dineros, en lugar de ir a proyectos que generen algo más a largo plazo o una economía a largo plazo, pues están yéndose a cubrir los votos del momento para conseguir más votos, etc. Entonces, lo primero que hicieron a Highland es: adiós política, vamos a poner una gente en el territorio, pues como si fuera una persona de las cajas rurales, una persona que sepa por su propia vista qué proyectos hay en el territorio, quién está detrás de esos proyectos, qué necesitan esos proyectos, y los va a apoyar aplicándoles estos fondos europeos. Y lo segundo que tienen de interesante esta despolitización en las áreas rurales es que estos organismos además tienen que ser rentables, es decir, ellos invierten en los proyectos y tienen que conseguir que sus inversiones sean rentables, que no sean donaciones a fondo perdido. Y esto creo que es otro de los puntos que cambia todo, cuando las inversiones no se hacen a fondo perdido, sino que se espera también un retorno de ellas, hace que las dos partes se involucren más y que luchen por obtener una solución. Principalmente proyectos a largo plazo, no proyectos cortoplacistas para obtener votos. Luego, efectivamente, como habéis dicho, pues en las Highlands se hizo una apuesta muy grande por toda la parte de eliminar estas trabas burocráticas para que no hubiera tanto engorro a la hora de empezar una empresa o de pedir una subvención, etcétera, cosas que agilicen. Y luego una parte vital, que la llevamos reclamando en España muchísimo tiempo y que todavía no ha aparecido, esperemos que esta legislatura ya por fin aparezca, que es el tema fiscal impositivo. No tiene sentido que valga lo mismo crear un empleo en Madrid o en Barcelona que en un pueblecito de Teruel. Es decir, en un pueblecito de Teruel crear un empleo es casi un milagro, por lo tanto creo que debería de estar premiado. O si una empresa se quiere asentar a hacer algo
que obviamente tenga que estar en acorde con el territorio, pues debería de premiarse a esa empresa con algún tipo de ventaja fiscal o de ayuda en un inicio, ¿no? Porque ya digo, no es lo mismo hacerlo en Madrid o Barcelona que en un pueblecito con otro tipo de infraestructuras, con un talento que quizá no esté en ese territorio, etcétera, etcétera. Y luego otra parte también súper interesante son los salarios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En las Highlands han sido capaces de atraer talento y de atraer innovación pagando buenos salarios. Si ahora mismo te está llamando una empresa para ir a trabajar al pueblo y te están ofreciendo 1.000 euros, si tú tienes una familia de 4 hijos, dices, bueno, ganamos en calidad de vida y todo lo que tú quieras, pero es que no nos da, ¿no? Pero ponerlo esto en contrapunto con algo que casi toda la gente suele aceptar y es, oye, me han llamado de Arabia Saudí para irme como consultor y es que me pagan 10 veces más, cambia el clima, cambia la cultura, cambia todo. Estoy súper lejos de mi familia, pero me voy porque tengo un proyecto laboral que desarrollar, ¿no? Entonces, hay que ser competitivos en los pueblos, hay que ofrecer todos estos ángulos que hemos hablado, la vivienda, hay que ofrecer facilidades a empresas, proyectos a largo plazo y remunerar bien a la gente que queremos traer como nuevos pobladores para que realmente se queden y no sean personas pasajeras. Creo que Juan también tiene alguna cosa más para comentar de estas claves que ya os digo, han hecho en Escocia y con éxito después de 50 años trabajando. Sí. De hecho, os pegamos el link, no sé si a lo mejor habéis visto, hay un reportaje en La Sexta muy bueno que dura pues como alrededor de 1 hora, que te habla un poquito de todos estos temas y uno que nos sorprendía mucho era también el tema del Internet. O sea, que vayas a donde vayas, tienes acceso a un Internet de gran calidad, tanto que ahí toda la educación es digital. Tienen más de 250 cursos en el campus que tienen ahí, es público, es gratuito y no solo la universidad, ¿no? Que es la última fase, ¿no? Del periodo educativo, sino que también para los más jóvenes tienen escuelas abiertas sin ningún límite de niños, ¿no? De forma que tienen una seguridad que aunque haya un niño, vas a tener un profesor, ¿no? Para enseñarle. Eso, claro, es una seguridad que te da y que aquí en España, pues no, si tienes menos, creo que eran de unos, no sé si eran 8 o 12 niños, te cierran la escuela, ¿no? Con lo cual es una incertidumbre muy grande. Y bueno, tienen bastantes también alternativas interesantes de ocio, de un autobús cine, que va pasando. Al final es algo hecho por la gente que vive ahí para la gente que vive ahí, ¿no? El tema de despolitizar que comentaba José. Y el contrapunto, ¿no? Lo tenemos quizás en nuestro territorio, ¿no? En España, ¿no? Donde hay muchas burocracias a la hora de desarrollar estos temas, ¿no? Y es ahí donde entran las cebras, recogiendo un poco el título que habíamos utilizado antes, ¿no? Y no sé si habéis escuchado hablar de los unicornios. Los unicornios son estos animales que ahora están muy de moda, ¿no? Primero no existen, ¿no? Son animales un poco caprichosos, ¿no? Que rompen muchas cosas, ¿no? Y que es cuestionable también el valor que están aportando a la sociedad, ¿no? Y hay un movimiento que dice que las cebras arreglan lo que los unicornios rompen, se llama Zebras Unite, os podemos copiar por aquí el link, y que las cebras son estos animales que combinan el blanco y el negro, combinan el obtener el beneficio, pero también combinan un objetivo social, son comunitarias, a lo mejor no tienen ese punto tan sexy, ¿no? Crecen de una forma más orgánica, ¿no? Pero que tiene un objetivo eso muy claro, que es cómo conseguir un propósito en el lugar, en el territorio donde viven, ¿no? Y es ahí donde hay muchos proyectos ahora mismo en la España rural que están tratando de atacar estos temas, ¿no? El tema de, por ejemplo, del empleo, del emprendimiento. Hay una organización que se llama Alma Natura, que es la primera B Corp en España, que tiene un programa que se llama Hola Pueblo, donde ayudan a emprendedores a empezar sus negocios en los pueblos. Y bueno, entre ellos tienes también, por ejemplo, el tema de Internet, que comentábamos antes, que hay empresas como wifi.net, que ayuda a pueblos a gestionar su propio Internet, de instalar la fibra, cosa que siempre se dice que es algo muy complicado y caro. No es así. Ellos hacen de forma bastante sencilla esto. O tienes, por ejemplo, un asistente también de sanidad virtual, ¿no? Una startup que se llama Tucubi, que te ayuda básicamente a eso, ¿no? A poder tener llamadas con doctores de forma que no hay que desplazarse, ¿no? Te facilita el monitoreo. Incluso, bueno, aquí veo también la llamada que hay alguna otra organización, Pedro, ¿no? Con a 2 horas también con escapadas rurales de calidad y con una forma muy
muy orgánica, ¿no? De conectar con los pueblos. José, tú seguro tienes un montón de ejemplos también que llevas encima más que yo en esto. Sí. Bueno, no, ojalá tuviera 1.000.000 de ejemplos. Pero bueno, se me ocurren también, por ejemplo, La Exclusiva, que están en Soria, están también en Burgos, y bueno, pues al final si los pueblos se van vaciando, pues una consecuencia es que las tiendas se van cerrando. Entonces La Exclusiva va generando rutas y van llevando la compra a casa sin que el consumidor final sea el que tenga que pagar esa diferencia de precio de no tener una tienda en el pueblo, ¿no? ¿Qué más? Correos actualmente se ha posicionado muy bien en todo el tema rural. Además, creo que es una empresa que lleva con nosotros toda la vida y que vertebra el territorio, que es súper importante. No sé, también me venía hablando de ocio, que es una de esas cosas que siempre sale en el tema rural. Pues, por ejemplo, en las Highlands sale en el reportaje este que os hemos pasado a la sexta, pues sale un autobús, un camión que se hable como si fuera un motorhome y es un cine. Y este cine va pasando de pueblo en pueblo y pues va pasando toda la actualidad de cartelera, ¿no? Que siempre decimos, joder, pero pues mira, hasta el cine que podría ser una opción tenerlo en el pueblo. Y no sé, se me ocurren muchos ejemplos, nos quedan 13 minutillos, a lo mejor, Juan, tenemos que meter una marcha más. Sí, yo creo que es momento de hablar de la cebra que llevas liderando 4 añitos, que está dando mucha guerra en Oliete. Sí, creo que ya son 7, bueno, no, 6, que siempre sumo uno más. Y bueno, pues al final creo que somos otro ejemplo de estos proyectos que están empezando a surgir en España, que traen cosas nuevas, diferentes para conceptualizar el pueblo de una manera pues más novedosa y supongo que muchos de los que estéis aquí ya lo conocéis. Hablo de Apadrina un Olivo y empezamos en el año 2014 pues para dar solución a lo que es las drásticas consecuencias de la despoblación. Es que en el pueblecito de Oliete, que estamos en Teruel, pues la población pasa en los últimos 80, 90 años de tener 2.400 habitantes a 365. Por el camino, 100.000 olivos que antes tenían sentido para el autoconsumo y que son minifundios, pues van quedando abandonados porque ya nadie se hace el aceite para su casa, como lo decía antes el compañero José Luis. Entonces, era una pena que árboles que tenían 300, 400 años, pues se fueran a quedar abandonados y a suerte de que algún día se secasen o alguien los talase para leña, pues bueno, era algo donde nosotros no queríamos llegar o ser responsables de llegar a ese punto. Así que decidimos simplemente ir a la sociedad, contarles qué es lo que está pasando en España, y creo que es una cosa que no hemos comentado todavía, pero básicamente en España tenemos 8.124 municipios, pues algo más de la mitad de esos municipios tienen menos de 1.000 habitantes. Pero para que os hagáis una idea, tenemos como 1.124 pueblos que tienen menos de 100 habitantes. O sea, son pueblos que si nada pasa en los próximos 15, 20 años van a desaparecer. Pues nosotros cuando nos dimos cuenta de que Oliete era uno más de estos 4.000 pueblos que están en riesgo de desaparición en España, dijimos, oye, aquí hay que hacer algo. Y lo primero que hicimos fue ir a la sociedad, contarles cuál era el problema que hay en España, pero no quedarnos en ser alarmistas y en transmitir un mensaje negativo. Es decir, oye, este es el problema, pero si crees que resuenas y que te quieres unir a nosotros, hay una manera de que te sumes a solucionar este problema, que es apadrinar un olivo. Entonces ellos entraban en nuestra web, podían seleccionar qué olivo recuperar y a partir de aquí nuestro objetivo era generar un vínculo entre esa persona y el árbol. ¿Por qué un vínculo? Porque ese vínculo lo que está generando es que luego vengan a conocerlo al pueblo y generen un rico turismo y de hecho actualmente pasan como 3.000 personas al año por un pueblo que antes prácticamente pues era invisible en el mapa. Imaginaros lo que supone un turismo de ese volumen, ¿no? Y cómo cambia también la mentalidad del pueblo y poco a poco va cambiando la mentalidad de los pueblos vecinos y esto hace que de repente lo que era antes un tono súper negativo se empieza a convertir en un tono de, oye, pues quizás se puede hacer cosas en mi pueblo porque estos de Oliete lo han hecho, ¿no? Y encima con algo tan simple como el olivar. Entonces, este fue el objetivo, volver a hacer que ese olivar se convirtiese en motor de desarrollo gracias a que un padrino financiaba su recuperación. De esta manera, poder emplear a primero agricultores locales que había por allí, que estaban en paro. En un segundo lugar, hemos tenido que traer a vivir familias al pueblo para evitar precisamente lo que Juan decía, que por falta de niños el colegio cerrase, porque una vez que ese cole cierre, volverlo a abrir es súper difícil y además ya es un punto de no retorno para que mucha gente se pueda instalar en el pueblo por falta de escuela. Y bueno, pues actualmente tenemos 10 familias
gracias a 5.000 padrinos. Pagarle de manera justa al agricultor para nosotros es lo que entendemos como generar bienestar y, por lo tanto, si generamos bienestar, fijamos esa población en el pueblo. Y esto, al final, todo el aceite que producimos en esta almazara de todos estos pequeños agricultores lo comercializamos con una marca que se llama Mi Olivo. Y esto, es, que lo comentábamos antes Juan y yo, es cómo hemos creado una marca, pero a raíz de unos valores que hemos estado trabajando e incubando durante 5 años para que de esos valores surja un producto, que normalmente suele ser al revés. De un día para otro creas una marca y luego le implementas los valores que creas que van más acorde con el mercado para vender más, ¿no? Creo que es una manera diferente de crear y de conceptualizar y que hace que el proyecto sea muchísimo más a largo plazo, que es lo que a nosotros nos interesa para generar buen impacto. Así que bueno, con ese break, esto sería Padrino un Olivo. Y ahora sí que le cedo la palabra a Juan para que continúe dándole caña. Muchas gracias, José. Pues sí, como decía, así aplaudimos en el grupo de Acumencelos. Ahí está. Yo, después de estar dando bastantes vueltas por el mundo, estoy en un periodo de mi vida que siento que las raíces me hacen libre, que antes he hablado de las raíces, y ha sido un momento de tratar de bajar revoluciones, ¿no? Y nos dimos cuenta, haciendo esa transición a lugares más tranquilos, que es un reto. Hay proyectos que te ayudan a mudarte completamente, ¿no? Pero falta un link para tú entender qué es lo que supone vivir en el medio rural, ¿no? Y a ese ritmo. Y es por ello por lo que hemos empezado Rural, porque creemos que ese estilo de vida del pueblo puede ser la medicina para ese estrés, inestabilidad que muchos sentimos en esas grandes ciudades. Y el tema es que ahora dos de las grandes tendencias que existen es uno, el teletrabajo, que hemos visto que se han dado cambios que se esperaban en años, en semanas, ¿no? Desgraciadamente por el COVID, y otra es esa búsqueda del bienestar, ¿no? De bajar revoluciones, de ayudar a estar más creativos, más enfocados. Y como decía, esa transición es bastante compleja por esas incertidumbres también que comentabais al inicio, y lo que queremos en Rural es poder darte un periodo de prueba para que veas si es un entorno en el que tú puedes florecer, si tiene sentido. Es como cuando empiezas a conocer a alguien, no te mudas directamente y te casas con esa persona, ¿no? Pues lo mismo, es un poco ese flirteo, ¿no? Entonces organizamos retiros de trabajo durante alrededor de un mes, donde puedes ir a teletrabajar desde un pueblo con otras personas que están en una situación parecida a ti. Y nosotros gestionamos la parte logística, el alojamiento, el espacio de trabajo, el internet, y también unas actividades que te ayuden a conectar contigo mismo, con la naturaleza del lugar y la comunidad del pueblo. De forma que transcurridas esas semanas puedes bajar esas revoluciones que comentaba y ver si puede ser algo que te gustaría repetir por un periodo de más tiempo, o incluso gente que pueda pensar en mudarse. Entonces queremos ser ese puente que te permita probar esa sencillez que reside en los pueblos. No sé si tenéis alguna, como quedan 5 minutitos. Por cierto, estamos empezando, es decir, también estamos haciendo nuestros primeros pilotos en octubre, noviembre, así que si alguno está interesado, nos encantaría conocernos y qué expectativas tenéis y si sería algo que os podría encajar. Así que con mucha humildad estamos empezando. Ojalá algún día llegamos a decir que tenemos 6 años de historia como Apadrina un Olivo, y poquito a poco se hace el camino, como decía el bueno de Machado. No sé si tenéis eso, alguna duda, pregunta, idea, curiosidad de lo que hemos compartido. Veo que tenemos aquí a un par, tenemos a Marta Sanz con alguna aportación y luego tenemos a Jesús. No, de las cosas que habéis comentado, yo por los foros en los que he estado sobre temas de innovación rural, sí que hay una realidad, y con lo que has contado ahora mismo, Juan Barbet, la posibilidad de colaboración que me parece que es una deuda entre la ciudad y el pueblo, que es la colaboración entre autónomos y pymes de ciudad y rural, y sí que se comenta la dificultad para encontrar una casa en alquiler, más que en propiedad, al margen de reconstruir, etcétera, etcétera. El tema rural, el decir, por el cambio que significa, el decir, voy a testarme como humano a ver si puedo incorporarme a ese entorno rural, ¿no? Que no es fácil. Y la ausencia de vivienda rural es importante. Y al hilo de lo que decís de despolitizar,
una de las cosas que sí que oigo por parte de todo el mundo, incluso cuando hablas de tecnología, de llevar allí infraestructuras y demás y luchar contra los grandes suministradores como Telefónica, etcétera, etcétera, que no van si no hay un aforo necesario, por decirlo de alguna manera, se comenta un poco el generar lo que llaman sandbox, lo que llaman como pequeños espacios de prueba, ¿vale? Fuera de la ley típica, de la normativa vigente, ver si valen, prototipar y después legislar en base a eso, ¿no? Os he dejado una nota en el chat. Estuve el otro día en un foro donde estuvo hablando el tal Paulo Fernández. Me quedé impresionada. O sea, es todo un proyecto de innovación rural para repoblar en Portugal. Se llama Fundao y es brutal. O sea, el señor y el proyecto es muy bonito. Y bueno, y también con lo que decís de despolitización, yo creo que ahora se pueden dar iniciativas muy potentes como los contratos de impacto social, de forma que entidades privadas y autónomos y empresas locales, ¿no?, pues puedan presentar propuestas de subsanación de esos retos, de esas ausencias en el mundo rural, y que a lo mejor la administración pague bajo resultado, ¿no? No sé, igual que se va a implantar en las ciudades, se podría implantar en lo rural, porque iniciativa hay, talento hay, algo increíble. O sea, yo me quedé loca hace 2 años y pico en el Hueco, en el coworking de Soria, y no sé qué... A mí es que me parece una oportunidad país espectacular y que sí que es cierto que hay que dar buenos salarios, pero con las ayudas, por ejemplo, ahora de 1.000 euros aquí en Madrid no puedes hacer nada y en entornos rurales puedes hacerte hasta emprendedor con pequeños comercios, ¿no? Y eso es algo que también hay que contarle a la gente, que no se cuenta, ¿no? Es decir, con 1.000 euros aquí mal vives, con los alquileres que hay, y en un pueblo, y mucha gente yo creo que es lo que se está planteando, puedes tener un futuro, que al final es de lo que se trata, ¿no? Trasladar a la gente la idea de futuro, en todo su concepto, ¿no? Total, un plan de vida, ¿no? Poder tener... Exacto, exacto. Mira, lo de la vivienda, totalmente de acuerdo. De hecho, ya lo ha comentado José antes. Nosotros el granito que queremos poner ahí es primero demostrar que hay interés de la gente en venir y después será más fácil el empezar a mover todo eso que tiene pinta que estás bastante en el tema, o sea que lo complejo que es, ¿no? Y lo de Sandbox, sí, de hecho me interesaría saber más si tienes ejemplos concretos. Pero pues sí, te cuento, Segovia, un señor que trabaja, entre otras cosas, es consejero del Merrill Lynch en remoto, ha creado un fondo de inversión con los señores del pueblo. El problema que tiene, pertenece a Sepúlveda, es que el ayuntamiento le frena cualquier tipo de acción. Y tiene ya gente que quiere ir a vivir al pueblo, hasta el punto de plantearse que en vez de reconstruir le es más interesante que generar obra nueva, lo cual es un crimen para mí, porque hay maravillas, ¿no? Y eso es un patrimonio rural que hay que reflotar. Ahora mismo no me acuerdo, se llama creo que José Antonio, te lo puedo localizar. Es espectacular lo que ha hecho y el tope que se encuentra por parte de la administración, ¿no? Está ya con un rebote potente, pero un fondo de inversión de 200, no sé si 200.000 euros solamente entre la gente del pueblo para construir 5 o 6 viviendas, llevar familias, han generado huertas con el pueblo, biblioteca. Es brutal, es otro concepto. Se llama Fondo de Inversión Bellosillo. Búscalo en internet. Bellosillo, sí, Bellosillo. Sí. Vale, Juan Antonio me parece que se llama. Juan Antonio. Muy interesante, pero que, bueno. Y luego una figura que para mí falta, el facilitador rural. Genial. Oye, Gracias, sé que estamos... Sí, Paula es nuestra directora del tiempo. No, nada, si os parece, damos pequeñas aportaciones. Sé que Jesús quería hablar y José Luis también te he visto con la mano levantada. Súper breve porque, bueno, sabemos que es un tema muy interesante y que puede dar mucho más de sí. O sea, sí que si quieres, Jesús, dale. Sí, muy rápido, porque además he visto que Pedro ha levantado la mano y creo que Pedro también tiene una aportación seguramente buena, además que José Luis. Simplemente decir, no habéis sacado el tema que en los pueblos hay muchísima problemática muchas veces con casas y terrenos que están de familias heredadas con peleas entre uno y otro que están en desuso durante a lo mejor hace 50 años con problemas familiares de herencias, y quizá una alternativa interesante podría ser proponer a la administración pública que pueda de estas propiedades hacer concesiones a organizaciones que propongan proyectos de emprendimiento o para crear puestos de trabajo y que puedan desarrollar líneas de negocio para vosotros. Y nada más para dar el paso. Sí, buen aporte, Jesús. Hay un fellow de Ashoka que se llama Pedro Medrano en Soria, que un poco eso es lo que ha conseguido. Ha conseguido
terrenos que estaban súper enredados por herencias y cachitos muy pequeñitos de tierra que pertenecían a 1000 personas diferentes, poder liberalizar todo ese espacio para poder explotarlo de una manera común. Se van avanzando cosas, pero sí es cierto que estos líos en pueblos son muy típicos y tienen grandes oportunidades detrás. Yo lo que quería comentar respecto a lo que habéis hablado de la vivienda, a ver, yo creo que es importante también intentar mantener el concepto de las viviendas antiguas, no solo generar nuevas viviendas. Yo os digo, yo vivo en una vivienda que tiene más de 100 años. Tiene unas paredes anchísimas, no tengo aire acondicionado. Y si abres y regulas bien las ventanas, no gastas energía. Y ese concepto en los pueblos existe. Con lo cual yo creo que es aplicar lo nuevo, pero respetando lo antiguo. Y después, por otro lado, lo que decíais de los nuevos proyectos en los ayuntamientos. Lo que nosotros a veces nos hemos encontrado es desconocimiento de los técnicos. Por ejemplo, en algunos casos hemos intentado aplicar soluciones de sistemas de drenaje sostenibles para evitar temas de inundación en algunas partes del pueblo, porque se ha construido a veces pues, no adecuadamente, pero es que los técnicos no lo conocían. Con lo cual quiere decir que también tenemos una oportunidad de ayudar desde nuevas tecnologías, desde otro entorno, también en la ciudad seguramente esas cosas están más trilladas, para poder aportar, al igual que recuperar el concepto de las soluciones basadas en la naturaleza, pero aplicado a lo que era antiguamente. Digamos, el colocar la típica parra delante de la entrada de la casa y cosas de este estilo, y, es decir, llenar de macetas, digamos. O sea, es volver un poco a esa combinación de lo antiguo, pero ha mejorado con lo que conocemos mejor de las tecnologías. Y entonces, cuando eso se muestra, especialmente al entorno político, normalmente tienen difícil decir que. Sí, muy de acuerdo ahí. De hecho, en las Highland creo que una de las claves que han tenido es que han sido capaces de respetar el lugar en el que se estaban. O sea, han sido capaces de respetar el contexto a la hora de construir, a la hora de co-crear cualquier cosa. Ser capaz de aunar esos dos mundos, que era una de las conclusiones también con las que queríamos cerrar, ¿no? Como hacer bisagra, como no se trata de desechar la una cosa ni la otra, que de hecho parece que el mundo a veces vamos así polarizados, ¿no? Estamos entre blancos y negros, ¿no? Sino una forma de poder aprender, ¿no? de ambos, que son ricos y que cada uno tiene su papel que jugar, ¿no? No sé si Pedro tenías también alguna aportación. Muy deprisa, sí, es a colación. Yo creo que hay un tema también que hemos pasado, que a lo mejor no ha aparecido, que es el tema de la alianza público-privada, ¿no? Ha vivido mucho el rural y no ha vivido bien últimamente de todos esos fondos públicos y ha habido ahí excesos y eso ha llevado a hacer las cosas mal y que los proyectos fueran muy cortoplacistas. Yo creo que hay una oportunidad ahora de liderar un poco ese cambio sin dependencia tanto de proyectos públicos, aprovechándonos de nuevas herramientas como puede ser la responsabilidad social corporativa de las empresas, guiados por los ODS que pone Marta ahora, y ahí yo creo que es un momento importante para generar, ya no para generar, sino para canalizar este movimiento que parece que ya está en marcha, ¿no? Y que no vuelva a depender otra vez eso de fondos públicos que lamentablemente, y por mucho que lo estemos planteando y con las ganas y la ilusión que lo hacemos, finalmente suelen estar politizados, ¿no? Al final deciden los políticos y yo creo que eso condiciona muchas inversiones. Muchas gracias. Una aportación muy interesante de Pedro de Alianza Público-Privada y también José Luis y Marta comentaba también por ahí. Bueno, chicos, pues si os parece vamos a ir cerrando ya. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy de nuevo, por vuestras aportaciones y por acompañarnos. Gracias, José y Juan. Han sido súper interesantes seguir vuestra conversación. Yo creo que nos quedamos con la idea de que es un sector muy abierto, con una cabida al emprendimiento brutal, sobre todo nuevos retos, y la idea de transmitir un mensaje positivo para solucionar los problemas y acercar la brecha urbano-rural, ¿no? Y nada, por mi parte, pues daros la enhorabuena sobre todo a José y a Juan y las gracias a todos por acompañarnos un día más. Como he dicho, este es nuestro aplauso. Es un placer. Un placer, sí, muchas gracias. Placer nuestro.